A continuación, invitamos al doctor Nelson Remolina Angarita, superintendente delegado para la protección de datos personales, para la presentación de su conferencia. Bueno, buenos días. Pues de nuevo muchísimas gracias por estar acá en este, digamos, escenario para compartir algunas cosas que nos parecen relevantes sobre protección de datos, y preciso que algunas, porque pues este es un tema o un derecho que involucra muchos aspectos. Hoy nos hemos centrado solo en algunos de ellos, sin perjuicio, insisto, que en otras ocasiones de pronto se debatan temas que hoy no vamos a mencionar. Este aspecto de accountability y compliance en tratamiento de datos pues no es nuevo, pero es muy importante. Y voy a lo siguiente. A mí siempre se me olvida dar las conclusiones de mis conferencias, entonces voy a empezar a dar las conclusiones. Y es que accountability y compliance, pero particularmente compatibility, se hacen muchas promesas de que vamos a hacer cosas, pero a veces esas promesas no se cumplen. Entonces, aquí hay un gran reto de honrar la palabra de lo que se dice cuando se va a trabajar con los datos de las personas. Entonces, en el papel se colocan muchas cosas, pero en la práctica esas cosas no suceden. Nosotros tenemos la tendencia a decir que somos responsables, bueno, yo digo eso a veces, o creemos ser responsables, pero otra cosa es si tenemos evidencia de que somos responsables como tal. Y eso no es un tema únicamente de datos, sino de cualquier aspecto, digamos, de nuestra vida, ¿correcto? Entonces, voy a eso. La impresión en estos temas es que tenemos normas, creo que suficientes, tenemos muchos principios, pero tenemos que aterrizar eso al día a día, a la práctica, que esto no quede en un discurso. El gran reto de la protección de datos es su efectiva protección en la práctica, no en el papel, no en el discurso. Si una empresa se toma en serio y hace bien todo lo que corresponde en virtud del desarrollo del principio de accountability, seguramente el nivel de protección en la práctica, en la realidad, va a ser notorio. Pero si la empresa lo que hace es puras promesas en textos, pues va a ser básicamente una situación que va a defraudar muchos de sus consumidores y va a romper algo que es muy valioso, y es la confianza. Si no hay confianza, seguramente no va a haber mayor crecimiento en muchas actividades. Entonces eso es algo relevante. Piensen en el tema de seguridad. Normalmente las empresas dicen que son seguras, prometen grandes niveles de seguridad. Ahora, en la práctica, ¿realmente están en capacidad de demostrar, tienen evidencia de que son realmente seguras? Son temas para mirar, porque a veces lo que uno ve en noticias son muchas, no siempre sucede, pero cosas sobre fallas de seguridad. Entonces le prometemos seguridad a los ciudadanos, pero no les cumplimos con el nivel de seguridad. Entonces hay algo que está faltando, y ustedes saben que sin seguridad no hay protección de datos, punto. Entonces es eso lo que un poco quiero hoy recalcar. Esto no es nuevo, esto ya la Delegatura de Protección de Datos viene trabajándolo hace mucho tiempo, pero es algo que sigue siendo importante, relevante, y si en Colombia nos tomamos en serio el tema de accountability, pues creo que se va a proteger en serio los datos de las personas. Y esto, tomárselo en serio, es realmente hacer las cosas y no simplemente decir que vamos a hacerlas, pero en la práctica no cumplirlas. Es básicamente eso. Quisiera partir con algo muy sencillo, y es no olvidar pues que estamos hablando ni más ni menos de un derecho de naturaleza constitucional y fundamental. Por eso el énfasis en todo lo que se hace desde el punto de vista de la Delegatura de Protección de Datos, pero también otras digamos partes del Estado u órganos del Estado. Las Cortes también llegan muchas veces tutelas por estas cuestiones. En la Procuraduría también llegan quejas por tema de tratamiento de datos en el sector público. Entonces, la razón es pues, que esto es un derecho, como ustedes ven, del más alto nivel. Y yo diría que es el derecho del siglo XXI. Si ustedes observan básicamente la prensa, cualquier medio, ven noticias, pues básicamente, ustedes lo saben, esto es la moneda de la economía digital.
No estamos hablando de eso. Y por eso mismo es difícil proteger este derecho. Aquí, por favor, negocios y derechos humanos no son incompatibles. Hay que buscar el punto de convivencia. Y ya, un punto de equilibrio. Pero no es una cosa versus otra. Actividad del Estado y protección de datos tampoco son incompatibles. Hay que llegar a un punto intermedio. ¿Correcto? Y fíjense acá una palabra que siempre ustedes está ahí, pero a veces pasa inadvertida porque la gente cuando habla de protección de datos piensa en habeas data, que está muy bien, pero yo diría más este párrafo que habla de la palabra tratamiento. Cuando recolectamos o hacemos cualquier actividad, almacenar datos, circular, usar datos, debemos respetar los derechos y garantías previstas en la Constitución. Eso es fundamental. El habeas data sin duda también, pero creo que más amplio y de mayor, en mi opinión, relevancia del tema de este último párrafo del artículo 15 de la Constitución. Bueno, yo quisiera mostrarles algunas cifras de lo que está sucediendo y ha sucedido con datos desde la perspectiva de la gestión que hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, la delegatura es joven, tiene 7 años, es un millennial, ¿sí? Y en esos tiempos, el número de quejas, como ustedes ven anualmente, ha venido creciendo significativamente. Hoy en día, pues podemos hablar que más o menos 35-36% anual está creciendo el número de quejas que llegan a la superintendencia de ciudadanas y ciudadanos por estos temas. Eso evidencia varias cosas. Uno, cada vez más el ciudadano ve la relevancia, la importancia de sus datos. Cada vez más el ciudadano o la ciudadana se da cuenta de que si sus datos son tratados indebidamente, eso lo afecta en algunos de sus derechos, eso le puede afectar su buen nombre, eso le puede cerrar las puertas a un crédito, bueno, tantas cosas que sean. O eso le significa una suplantación de identidad, en fin, cada vez más el ciudadano es consciente de este tema. El año pasado, en promedio, mensualmente se recibieron 800 quejas. Todas esas quejas pues se procesan, no todas llegan en sanciones, no todas culminan en sanciones, muchas de esas quejas simplemente se archivan porque pues no hubo ninguna irregularidad. En otros casos, bueno, hay algunas actuaciones que toma la superintendencia, pero quería recalcar y quizás mostrar esto. Esto es un dato histórico de 7 años. Y ustedes pueden observar que la delegatura no se ha dedicado a dar garrotes, escúcheme la expresión, a multar, no. Ha hecho más énfasis en dar órdenes o instrucciones. A un ciudadano que le multen a una empresa, eso no le soluciona su derecho. Eso no le garantiza la protección de su derecho. Pero una orden de una autoridad, oiga, suprima, elimine o mejore medidas de seguridad, que son los 3 principales motivos de las órdenes, eso de pronto sí va a beneficiar al ciudadano. La multa, la plata, pues entra al Estado, pero ¿y el derecho del ciudadano en qué queda? Entonces fíjense ustedes, por favor, como el 70%, esto es 7 años, de los actos administrativos que has pedido la delegatura son órdenes. Y las órdenes son en los temas que ya les manifesté. Suprimir cierta información, corregir información y mejorar medidas de seguridad. Esos son los 3 principales motivos de esas casi 1.800 órdenes que ha impartido la Superintendencia de Industria y Comercio. Y algo que mencionó el señor superintendente esta mañana, que me parece también clave, es que el énfasis de lo que se está trabajando en la delegatura es netamente preventivo. La mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración, ustedes muy bien lo saben. Y es en ese sentido donde queremos que se vean los resultados. Lo que pasa es que a veces esos resultados son invisibles. Pero uno esperaría que en el futuro el número de quejas ciudadanas disminuya porque realmente no hay motivo para quejarse. El Estado y las entidades privadas están haciendo bien su tarea. Recalco un tema, no es que lo estén haciendo mal todas, por favor, no. Como les dije, muchas de las quejas que se presentan a la superintendencia pues terminan en archivo, no todo es sanción ni orden. No, hay muchas empresas que han hecho muy bien la tarea y perfecto, perfecto. Pero ese énfasis de lo preventivo, proactivo, no reactivo, es muy, muy valioso. Y eso va de la mano con el principio de responsabilidad demostrado a Accountability. Bueno, acá está el tema de multas. Son datos, pues ya el año pasado fueron 75, ya superaron los 30.000 millones de pesos, pero recalco el tema. Esta plata no va para los ciudadanos, esta plata va para el Estado. El ciudadano lo que necesita es que le garanticen un debido tratamiento de sus datos. Por eso el énfasis de lo preventivo es clave. Por eso el tema de accountability es fundamental. Si las empresas
hacen bien lo que implica el principio de accountability o responsabilidad demostrada, que va articulado con compliance, pues seguramente los derechos de los ciudadanos están tratándose o garantizándose adecuadamente. ¿Ok? Entonces estos pues, datos de multas, pero insisto, creo que la mejor noticia que uno debería dar a los ciudadanos no es qué tanto multamos, sino qué tanto protegemos. Y cuando digo protegemos es que se evitó una vulneración. Bueno, este es un comparativo de multas, ley 1266 y 1581. El año pasado ya el monto de las multas superó por primera vez a la 1266. El 90-85% del día a día de la delegatura es la ley 1266, ¿correcto? Pero cada vez más también por 1581 y el tema, digamos, de multas son un poco más altas, pues ya si ustedes ven el año pasado superó el monto de las multas por 1581 que lo que sucedía históricamente respecto de la ley 1266. Entonces también hay un giro importante que ya el tema de datos no es únicamente sobre algo que es muy importante y afecta a la cotidianidad de los ciudadanos de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias, sino también otros temas sobre seguridad de sus datos, uso de sus datos. Básicamente esas son como preocupaciones que se ven allí. Esas son algunas fotos de qué ha pasado, simplemente para que ustedes lo tengan presente y con qué propósito. Uno diría, oiga, si yo veo estas cifras, pues uno mira en su organización qué estamos haciendo para que esto no nos pase. Entonces voy a mostrarles fotos de datos estadísticos del año pasado, pero también de los últimos 7 años, que puede ser un insumo para mirar, oiga, ¿en qué están fallando algunas organizaciones en materia de protección de datos en el país? ¿Con qué propósito? Oiga, pues adoptemos medidas para que a la nuestra eso no suceda. 1581, básicamente el año pasado, el principal motivo fue por el falta de autorización o autorizaciones mal hechas o indebidas, más que indebidas, mal hechas. Muchas autorizaciones, por ejemplo, no son informadas, se les olvida informarlo del artículo 12. Son pequeños detalles. Yo siempre he dicho que para cumplir la ley 1581 no se necesita ser genio, ni experto, es simplemente leer bien, no más. Leer bien y hacer eso. Esto no es complejo, esto no genera muros o esto no genera enormes trabas, no, esto es muy sencillo si desde un principio se planean bien las cosas. Es así. Entonces, bueno, autorización. Segundo motivo, hay un empate entre seguridad de la información y las finalidades. A veces las finalidades o no se informan o son muy ambiguas, indefinidas, esas que la Corte dijo tipo sombrillas. ¿Ok? Son como los principales motivos. Y otro, pues que también no hay que perderlo de vista, es la atención de consultas y reclamos de los ciudadanos. También en algunas ocasiones no se hace debidamente. Eso es 1581. 1266, año pasado, lo que más se detectó fue la falta de incumplimiento del deber de comunicación previa al ciudadano antes de reportarlo a una central de información. El segundo motivo es calidad de información, el año pasado, y el tercero, pues, mantener confidencialidad de información. Esos son los motivos del año pasado. Ahora, estos son los motivos históricos de 7 años en 1266. Y el primer motivo es calidad de la información. Pues tiene lógica, ¿no? La gente normalmente se queja, me reportaron, no está actualizada, la información no es cierta, yo siempre estuve al día, bueno, tantas cosas que se presentan. Entonces, calidad de la información es en 1266, o sea, la ley que tiene que ver con cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias, el principal factor para tener presente. Ahora, si uno suma calidad con rectificación, pues realmente es casi que un 52, 53% en 1266. Calidad de la información. Ustedes me han escuchado, lo digo con todo cariño y respeto, que yo siempre he dicho que eso ahí, cuando uno mira las cifras, hay que mirar si lo que tengo es una base de datos o un basurero de datos, porque qué cano con tener mucha información que no es de calidad, que no está actualizada, que no es cierta. ¿Para qué me sirve eso? Si va a tomar la información para tomar una decisión, por ejemplo, una política pública y la información no es de calidad. Entonces, las empresas creo que son los primeros interesados en tener información de calidad, porque están utilizando una herramienta, un insumo para tomar decisiones que no es, perdón la redundancia, de calidad. Por lo tanto, las decisiones seguramente tampoco van a ser las más apropiadas.
Es algo para tener presente, y comunicación previa es como les digo, el año pasado fue el motivo principal, pero históricamente es la calidad de la información como lo que más se ha detectado a partir de la gestión que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la Delegatura en 7 años. Por 1266, por 1581, esto era 1266, 1581, bueno, el primer motivo es la autorización. Insisto que la autorización es un tema muy sencillo, o sea, esto es simplemente si ustedes están trabajando en un proyecto de e-commerce, lo que sea, páginas web, eso es desde el principio prever el tema de la autorización, hacerla bien, asegurarse que se informó lo del artículo 12 y ya. Esto no es, insisto, una barrera, esto no es catastrófico, esto no afecta al negocio de empresas que lo han hecho, se puede hacer, funciona, simplemente es un tema de hacerlo desde el principio. Y ya. Segundo motivo es, también empate, seguridad de la información y la información de la finalidad al titular del dato sobre qué uso se va a hacer. Fíjense que finalidad y seguridad pues tienen nexos muy cercanos, porque ustedes saben que las medidas que se van a adoptar de seguridad son para prevenir o evitar accesos no autorizados, usos indebidos, por ejemplo, o fraudulentos, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema también clave para seguir trabajando, y también la cuestión del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Muchas veces, insisto, no atienden debida o oportunamente sus quejas, reclamos que presentan ante los responsables de tratamiento de datos. Entonces, esas son las cifras, insisto, históricas, que parece importante que no se pierdan de vista. Eso es como el mapa que ha pasado en Colombia, por lo menos desde lo que la gestión que hace la CIG, en lo que ha encontrado en todos sus actos administrativos, es eso, resumiendo pues todo el trabajo que ha hecho muchas personas, a las cuales felicito por todo el trabajo que han hecho desde el principio de la delegatura. Ahora, el tema de responsabilidad demostrada. Entonces la cuestión de accountability, ustedes ya saben, esto no viene con la guía que sacó la superintendencia, esto no nació con el decreto 1377-2013, en mi opinión. Yo creo que el tema de accountability viene desde la ley 222 del año 95. Si ustedes observan ahí, esa ley le pide a un administrador, o sea, un representante legal, un miembro de una junta directiva, primero que obre de buena fe. Bueno, listo, en Colombia se presume que todos obramos de buena fe. Segundo, con la diligencia de un experto en negocios. Ya es diferente. Entonces no puede obrar de cualquier manera, sino como un experto. Y eso es muy importante. Y ustedes saben que en esa ley hay unos deberes específicos a los administradores. Y uno es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Yo soy malo para los chistes, no es un chiste, pero velar no es encender una vela para esperar que se cumpla la ley en la organización. No era un chiste, pero es malo. Pero, sino velar es, pues, ser proactivo acá. No quedarse de brazos esperando a ver qué pasa en la organización. Y solo actuando cuando viene una investigación, una sanción o se queja el ciudadano. Por eso hay que ser proactivo y no reactivo. Ese es el tema. Pero esto de que se presume responsabilidad, pues ya de entrada, eso implica que un administrador tiene una carga probatoria de su diligencia en cualquier tema legal, incluido datos personales. Y ustedes saben pues que el nivel de responsabilidad personal solidaria es limitada por los daños que cause la sociedad, socios y terceros por su negligencia o dolo, ¿no? Entonces uno dice, ya esta norma los obliga a adoptar medidas para cumplir cualquier tipo de norma, cualquier tipo de regulación, y estar en capacidad de mostrar que adoptaron esas medidas. Y eso creo que es lo que suma el tema de responsabilidad demostrada, accountability. No ser responsable, porque responsables hace rato nos han dicho desde pequeños nuestros papás, nuestras mamás, mi hijo, sea responsable. Otra cosa es evidencia y demuestre que lo es. Y eso es ahí donde hay que pensar también cómo se va a hacer ese punto. El compliance, pues, aquí siempre hablamos de términos que vienen, términos como de otros idiomas, pero obviamente yo diría que el compliance o la accountability es como el compliance pero el tratamiento de datos. Pueden tener otra opinión, pero ¿por qué? Porque va un poco de la mano con el tema de mirar qué riesgos hay y qué medidas vamos a adoptar de esos riesgos legales y otro tipo de riesgos para
básicamente evitar que esos riesgos no se materialicen en la práctica. Eso es en esencia todo lo que se busca acá. Entonces, esta es una definición, no es la única, pero puede ser un referente simplemente que ustedes ven conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar riesgos operativos y legales y tomar medidas de prevención, gestión y control. ¿Sí? De alguna manera, eso es buena parte de lo que está en la guía Accountability de la SIC. Ahí cuando ustedes miran el tema de seguridad y otras cuestiones, está todo el aspecto de sistema de administración de riesgos. Entonces dice, identifique riesgos, mídalos, controle el riesgo y monitoree qué está sucediendo con ello. Eso suena sensato, pero a veces en la práctica no se hace. A veces no se hace. Pero si se hace va a generar beneficios, insisto, el primer beneficiado es la misma organización. La misma organización, ¿por qué? Porque está protegiendo un activo muy importante de la organización, que es la información, ¿ok? Y de paso le genera confianza a sus clientes. Y de paso se ahorra visitas de las autoridades, en fin, por todo lado donde uno lo mire es muy positivo. Y tiene un enfoque netamente preventivo. Y eso va de la mano con este aspecto de que, pues, los procesos internos, con las tecnologías y la información deben articularse para cumplir el marco legal. Y uno diría, en síntesis, es eso lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces, manejamos mucha información para cualquier actividad, estoy hablando aquí negocio, pero también puede ser la función de una entidad pública, porque esto aplica por igual a entidades privadas y públicas, aplica por igual. Entonces, en unas y otras, pues, deben tener eso, qué procesos vamos a implementar para utilizar nuestras tecnologías de manera que garanticemos el cumplimiento de la ley, por ejemplo. Otro punto acá, también que se habla de compliance, ya es, bueno, ahí hay unas citas, pero básicamente también hablan que compliance no es solo cumplir lo que dice la ley, sino que a veces las mismas metas que se impone la organización, vía autorregulación. Prometemos que vamos a tratar debidamente los datos. Lo hacen a veces las mismas organizaciones. Entonces, muchas empresas, muchas entidades del sector público se autoimponen metas en el tema, que van, normalmente se espera, más allá de la ley. Más allá de la ley. Ahora, esto que se habla de que es algo autoimpuesto, bueno, eso también es importante porque eso es una promesa que se hace a los clientes. ¿Sí? Una promesa que se hace a los ciudadanos. Prometo una hamburguesa, nivel, y le sirven una de esta. Fíjense en cómo se quebranta la confianza. Porque entonces dicen, pues esa organización pública o privada no es seria. No es seria. Y el mundo está lleno de muchas promesas incumplidas, doctores y doctoras, ustedes lo saben. Bueno, esa es la realidad, pero hay que trabajar para ser consistentes y honrar la palabra, para no generar desconfianza. Si una empresa genera desconfianza, pues automáticamente eso va a afectar seguramente la percepción que tengan sus clientes frente a la misma. Eso es muy, muy clave tenerlo presente. Y eso se trata, digamos, con muchas medidas de autorregulación que a veces fijan o se imponen algunas organizaciones. Hacen muchas promesas, pero al final esas promesas quedaron en eso. Puras promesas, cero realidades. Y acá hay algo también clave que en su momento, desde 2006, planteó la Red Iberoamericana de Protección de Datos, entre muchas otras organizaciones. Y es lo que les comentaba, que estas promesas no sean meras declaraciones simbólicas. Perdón la expresión, carreta. ¿Sí? Entonces, juramos, manifestamos que vamos a hacer esto y en la práctica no se hace. Eso, recalco, tiene uno que ser consistente con lo que dice y hace para lograr los objetivos. Entonces, acá se planteaba que los mecanismos de autorregulación, pues muy bienvenidos, desde luego, pero que no se trabajar para que no se constituyan en meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones, sin que en la práctica arrojen resultados concretos. Eso es buena parte de lo que se trabaja. Y las normas dicen, y buena parte de estos documentos, el qué se quiere. Y a veces hasta lo dice la misma organización, queremos esto, vamos a garantizar esto. Cada organización se encarga del cómo lograrlo. Recuerden que las normas son especialistas en decir qué debe hacer, pero no cómo debe hacerlo. Entonces cada organización pues debe básicamente determinar
los mecanismos útiles, apropiados, pertinentes para lograr esas promesas. Pero además, y esto es el otro punto, es dejar evidencia, generar evidencia de lo que hemos hecho para tratar de cumplir la ley y nuestras promesas. A veces puede que las organizaciones hagan cosas, pero no dejan evidencia de ello. Y hay esas cargas probatorias, pues hay que estar, por favor, desde el punto de vista jurídico, muy a tono con no solo qué hacemos, sino cómo vamos a evidenciar lo que hicimos. Y además eso que hicimos, si es apropiado, pertinente, útil, medible, verificable y todas esas palabras, y demostrable. Entonces de eso se trata. Y eso son el gran reto que tienen todas las organizaciones, y muchas de ellas están trabajando en ello. Cada día surgen, por ejemplo, nuevos retos. Piensen en el tema de seguridad. Ustedes saben que es un tema, un concepto que por naturaleza no es estático, sino muy dinámico. El tema de seguridad implica que permanentemente una organización debe estar trabajando en cómo responder frente a los nuevos retos de seguridad que se van presentando con cierta frecuencia, como tal. Estos son algunos documentos, ya voy terminando, donde se ha mencionado este tema. Ustedes ya los conocen, están muy familiarizados con los mismos. Colombia es pionera, es líder en incorporar este principio en Latinoamérica, y bueno, no sé si en el mundo, pero sí en Latinoamérica expresamente. Y a esto se le apostó en la regulación colombiana. Y si eso que dice ahí se cumple, va a generar, es una buena noticia para Colombia. Es una buena noticia. Pero ahí va a definir o va a establecer entre qué empresas son serias en el tratamiento de datos y qué empresas no lo son. O qué entidades públicas son serias en el tema de tratamiento de datos y qué entidades públicas no lo son. Y recalco, no basta decir que soy responsable, sino probar que lo soy. Eso es como un poco lo que falta trabajar más, sobre todo el tema de evidencia en algunas cuestiones. Entonces ustedes ven desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, la OCDE, la Unión Europea, los estándares iberoamericanos de protección de datos, su versión más reciente del año 2017, y pues como Colombia desde 2013 tiene dos artículos particularmente sobre ese punto, artículo 26 y 27, y genera ese reto de, y recalco, probatorio, o sea, esa carga probatoria en cabeza de las responsables o encargados de la gestión que están haciendo. Y siempre se hable, adopte mecanismos útiles, apropiados, pertinentes para lograr las metas que le dice la ley o que usted se ha autoimpuesto. En esencia, creo que es eso lo que hay que tener presente. Aquí hay una pequeña tabla que compara un checklist, pero esto es enunciativo, todos esos factores que están ahí, de lo que debería tenerse en cuenta para desarrollar este principio. Básicamente todos los documentos internacionales, salvo ONU 1990, pero ojo, hay que entender, ONU 1990, pero APEC, la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, OEA, Unión Europea, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la OCDE, pues han expresamente mencionado, desarrollado, insisto, mencionado y desarrollado este principio. El que más lo ha desarrollado en detalle pues es la Red Iberoamericana de Protección de Datos, va en ese checklist a muchos elementos allí, pero desde luego la OCDE es la entidad o la organización que un poco ha hecho mucho énfasis en este aspecto, ha hecho la recomendación de crear los programas integrales de gestión de datos o de privacidad, pues para que se materialice el cumplimiento de este principio. O sea, como la herramienta para cumplir ese principio, pues esos programas integrales de gestión de datos. Pero esos programas, recalco, no pueden ser solo textos en papel. Ustedes saben que el papel aguanta todo, sí, pero responsabilidad demostrada no aguanta solo papel, no es únicamente útil eso, porque en la práctica hay que mirar qué se hizo. Usted entrenó la gente para este punto específico. Usted ha hecho simulacros para reaccionar frente a incidentes de seguridad o dejó ahí en un manual que nadie se lo lee salvo los que lo redactaron. ¿Ves? Ese es el tema que hay que pasar del texto a la práctica, de la protección simbólica a la real, material, efectiva, como tal.
La guía de la SIC es un texto muy bueno, muy completo, y pues lo que falta es cumplirla, utilizarla. Esa guía, como ustedes saben, no es obligatoria, no es un instrumento, un documento vinculante, es algo que la autoridad dejó allí para que las organizaciones, cuando lean los artículos 26 y 27 del decreto 1377, hoy pues incorporaron el 1074-2015, pues sepan un poco cómo empezar a hacer esto. Pero ahí no está el fin del tema, porque va a depender de lo que maneje, el tipo de datos que maneje cada organización, su tamaño, los riesgos que cada organización esté enfrentando frente al tratamiento de datos personales. Pero fíjense que dos grandes mensajes, en mi opinión, son muchos más, pero diría dos destacaría. Uno, el mensaje a los directivos de las organizaciones. Uno no puede decir que es la persona jurídica, ojo, detrás de una persona jurídica hay seres humanos de carne y hueso como todos y todas los que estamos acá. Es la gente de la organización, es la gente. No podemos quedarnos en una ficción jurídica de que es la persona jurídica, no, ahí los que están adentro, tanto las cosas buenas como no tan buenas, que pasan o suceden detrás o con ocasión de la actividad de una persona jurídica, es la gente que está ahí trabajando, el equipo humano. Y ahí es donde hay que hacer mucho énfasis. Y acá, pues el gran mensaje que se envió, que me parece muy acertado, es vincular a los directivos de las organizaciones. Oiga, claro, un directivo, un gerente, un administrador, en el día a día tiene muchos ítems legales para trabajar. Este es otro, sin duda, otro. Pero desde ya le están dando ese mensaje. Este es un tema muy relevante, este es un tema de naturaleza constitucional y este es un tema en el que tienes que evidenciar que tomaste medidas adecuadas, útiles y pertinentes como representante legal. Entonces la parte de arriba del compromiso de la organización es fundamental. Fundamental. Este no es un tema menor en una organización. A mí me parece que es relevante. Sí estamos de acuerdo que la información es un activo estratégico, valioso e importante. Y el otro ítem que ustedes ven fuerte es los controles. No es solo disponer que se va a hacer X cosas, sino mirar qué se está haciendo para si efectivamente se está cumpliendo. Por eso es la diferencia entre dejar el tema en el papel y adoptar medidas para que eso que estamos prometiendo se está haciendo y si lo que se está haciendo es suficiente o es necesario adoptar otras medidas o reforzar las existentes. Así de sencillo, y eso va a la mano pues con la evaluación de estos programas. No vamos a mirar en detalle la guía está publicada en internet ya hace varios años, pero es un instrumento muy importante para que las organizaciones la lean y la apliquen en la práctica, hagan uso de ello. Es una herramienta simplemente pues para eso, para explotarla y darle un buen uso al interior de las organizaciones en el tema de tratamiento de datos. Y al final pues uno terminaría con este aspecto o este enfoque que desde un principio les dije, y es culturalmente en una organización cambiar, culturalmente, y ojo que culturalmente no se cambia ni con una conferencia ni con una ley. El tema cultural es algo muy ceñido en la mente, la gente como piensa una organización y cambiarlo de un día para otro, eso somos conscientes que no es fácil, esto no es mágico. Pero si culturalmente se cambia de un enfoque reactivo a uno proactivo, ya se dio un avance muy importante en qué gestión, no solo en el tema de proteger este derecho, que es muy importante desde luego. Y eso es algo que tenemos que mirar porque aquí en últimas está algo que he hecho énfasis, nuestra credibilidad como organizaciones. A veces se dicen muchas cosas, no se hace nada, a veces se dicen algunas cosas y se hacen otras. Entonces aquí lo importante, uno lo van a medir es por lo que uno efectivamente hizo. ¿No? Pues el tema teórico muy importante, muy valioso, pero realmente lo que la gente va a apreciar fue todo eso que prometió, que fue lo que efectivamente materializó. Y ese es como el gran mensaje que se dice, o que un poco está detrás, en mi opinión, detrás del principio de responsabilidad demostrada. Entonces, que esto no sea pura promesas que no se van a ver en la práctica. Ahora, usted sabe que promesas son gratis, ¿no? Y se hacen a todo nivel, en toda ocasión,
Pero acá un poco, insisto, la norma exige que vaya más allá de eso, de simplemente hacer muchas manifestaciones en el texto y poco en la práctica. Y finalmente es eso, ¿no? Trabajar en lo que ya les he planteado y con los mensajes que en su momento les dije que es la conclusión. La mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración. Pues yo no tengo deuda. Si estamos de acuerdo con eso, pues trabajemos en ese enfoque. Yo no tengo deuda. Preventivo. Ser proactivos y no reactivos. No esperar el incidente de seguridad, sino mirar qué hacemos para evitar incidentes de seguridad. Sí, pero Claro, una hay cosas cosa, que a eso veces fue por así, más que se hagan pueden suceder. o sea, Bueno, no entonces tengo ahora, diferido nada. ¿qué vamos a hacer si se da ese incidente de Si seguridad? todo ¿Cómo está vamos una a cuota, reaccionar? se paga este Bueno. mes, no tengo diferido nada. No sé qué me vas a... Una protección real y Aliviar, efectiva no es lo que entiendo. esperan los ciudadanos. Esa es básicamente la labor que nosotros como Autoridad de Protección de Datos tratamos y estamos comprometidos para hacer. Pues que finalmente en la práctica el ciudadano vea que su derecho es importante, su derecho vale y su derecho se va a respetar. Por eso el tema de una protección solamente simbólica o formal no es consistente con lo que dice nuestra Constitución. No es consistente. Buscamos una protección real y efectiva, por eso hay que trabajar estos enfoques que ustedes muy bien lo saben. Excúsenme por repetir tantas cosas obvias, pero por ser obvias no dejan de ser importantes. Finalmente, yo creo que esta cita, que ustedes la han visto en muchas conferencias, sigue teniendo vigencia. Aquí en últimas también estamos hablando de generar confianza. Y la confianza es el factor determinante del éxito o fracaso de las organizaciones. Entonces, tengan presente que si es un asunto que se asume con total compromiso y se hace todo para honrar ese compromiso, pues va a generar mayor confianza con sus clientes, sus proveedores y todos. Eso eran como los mensajes que quería hoy comentarles, no son nuevos, esto ya mucha gente se ha pronunciado previamente en el mismo sentido, pero creemos que en este día de protección de datos es bueno reiterar este mensaje, porque si esto se hace muy bien, seguramente hacia futuro los resultados en la población, en la gente, en las mismas organizaciones van a ser positivos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muy amables.